Este martes se difundieron los datos definitivos del censo 2023, o sea, lo que dejó aquel interrogatorio que el año pasado respondimos todos nosotros, de manera digital o presencial, aportando datos de nuestras familias. El informe incluye decenas de variables que sirven, por un lado, para conocer mejor a la sociedad uruguaya de hoy y, por otro, para diseñar políticas públicas a futuro. Por ejemplo, la población total que reside en nuestro país es de 3.499.451 personas, o sea, unas 8.000 más que en la anterior medición que se hizo 12 años antes, en 2011. Según las autoridades, el crecimiento se explica en parte por la inmigración. Sin embargo, la tendencia marca que la población está estancada porque en los últimos 3 años las muertes superaron a los nacimientos, lo que plantea desafíos en varias áreas. Además, se constató un fenómeno importante de migración interna, sobre todo hacia el este del territorio. Por otro lado, las autoridades destacaron una mejora en la calidad de vida que se refleja, entre otros indicadores, en que el 50% de los censados tiene un automóvil, frente a 34% que lo tenía en el año 2011. Pero bueno, esos son solo algunos de los indicadores que arroja el censo 2023. Vamos a profundizar en un primer panorama de novedades. Para eso estamos con el economista Diego Agual, director del INE, el Instituto Nacional de Estadística. Diego, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Primero, algunas preguntas sobre el censo en sí mismo, el trabajo del censo. Comenzó el 29 de abril del año pasado. Estamos conociendo los resultados definitivos 1 año y medio después. Ha habido preguntas de oyentes, ¿por qué se demoró tanto? Bueno, en realidad no se demoró tanto. Bueno, esa tiene que ser la respuesta. En realidad, a ver, nosotros, lo primero es que a los 2 meses de cerrado el campo, que ocurrió a fines de septiembre del año pasado, presentamos resultados preliminares. Hoy estamos en realidad 1 año y 2 meses de aquel cierre, donde estamos presentando absolutamente todos los resultados y poniendo a disposición la base de microdatos, es decir, que es lo máximo que uno puede poner a disposición de los usuarios, por ahora en un ambiente seguro en el INE, porque los datos aún no están anonimizados, por tanto investigadores y demás tienen que seguir ciertos protocolos para utilizarlos, pero bueno, esto seguramente se irá liberando una vez que estén anonimizados los datos de forma más abierta en la web, digamos, ¿no? Pero si uno mira la región, estos no son tiempos para nada demorados. Usualmente, y basta con mirar a los países en general del entorno, demoran mucho más y los productos se van entregando de forma mucho más escalonada. El liberar los microdatos usualmente ocurren 2 años después, 3 años después. Aclaremos un poco mejor qué es eso de los microdatos. Los hemos mencionado muchas veces, estoy seguro que no se conoce de qué se trata. No, por supuesto que no. A ver, la base de datos del censo, que como bien señalaste, tiene 3.499.451 personas. Nosotros tenemos datos de cada uno de esos individuos. Ah, claro. ¿Sí? Entonces, esos son los microdatos. Ajá. De cada uno de esos individuos, de cada uno de esos hogares y cada una de esas viviendas. Pues los microdatos no solo incluyen información de personas, sino que tenemos información también de los hogares y de las viviendas. Entonces, ese nivel más pequeño de los datos, que es el nivel individual de los datos, es lo que se llama microdato. Y bueno, y eso es lo máximo que uno puede dar acceso para que se trabaje y se hagan investigaciones, ¿no? Bien, entonces, bueno, usted decía, no es habitual que a esta altura ya esté ese material disponible, ¿no? En la comparación con otros países es un buen resultado en ese sentido. Sí, sin dudas, sin dudas. Además, yo creo que acá otro elemento, digamos, coyuntural que también creo que es importante, estos datos están llegando sobre el final de un gobierno y comienzos del otro, o sea, que llegan de forma más que oportuna para que realmente sean utilizados para la definición de las políticas públicas en el próximo gobierno nacional, pero también en los próximos gobiernos departamentales. O sea, digamos, esto si se liberaba 3 meses antes, seguramente no iba a cambiar absolutamente nada en términos del uso que se le iban a dar a estos datos. Entonces, nada, llegan en un momento adecuado y bueno, ahora nuestra aspiración es que se usen de la forma más intensiva posible, porque para eso hacemos este esfuerzo gigante. Hacemos, digo, el país, ¿no?
este esfuerzo gigante. Ustedes informaron esta semana que del orden del 10% de la población no fue censada. ¿Cómo es esto? A ver. No, en realidad, digamos, eso no es correcto, digamos. Es decir, lo mencionábamos hace unos segundos, digamos, nosotros tenemos 3.499.451 personas, Sí. y tenemos información sobre cada una de esas. Sí. ¿Sí? Lo que pasa es que tenemos 3 fuentes de información. Tenemos la información que fue recogida de forma presencial en los hogares, Ajá. la información que fue recogida vía web e información proveniente de registros administrativos. ¿Sí? Digamos, la omisión sobre las primeras 2 fuentes de información, ¿sí?, es de 3,9% de omisión propiamente dicha. ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir, por ejemplo, se declararon en algún hogar 2 personas cuando habían 3. ¿Sí? O alguna vivienda que no fue visitada. ¿Sí? Eso es 3,9%. Luego, hay algo más de 6% que son viviendas que sabemos que había gente adentro, se volvió de forma reiterada. Ajá. Y no fuimos atendidos. ¿Sí? Ahora estamos en el orden de 10% de que, digamos, que no participó del censo. No, ahí está el punto, digamos. Nosotros tenemos información de esas personas, no a través del cuestionario. Ajá. Bien. Entonces, yo sé el sexo, sé la edad, sé dónde vive esa persona, pero no proviene del cuestionario censal, provienen de registros administrativos, de datos que están disponibles en otras fuentes de información. Esto es un censo, por tanto, combinado. Digamos, básicamente sigue el modelo neozelandés. De hecho, técnicos de Nueva Zelanda estuvieron visitando Uruguay dando asistencia técnica, nosotros visitamos también Nueva Zelanda, y por tanto los datos son completos. Y quiero poner un ejemplo de qué ocurría con el censo anterior y todos los anteriores. En el censo anterior la estimación de población era de 3.412.000 personas. ¿Sí? Si uno va a la base de microdatos del INE, no tenemos ese número de personas allí, tenemos 3.280.000. El resto no está. Este censo sí permite tener información de ese porcentaje, digamos, que no fue recogida información con el cuestionario censal. ¿Y esa información se recoge de vías administrativas? De vías administrativas. Bueno, diversas fuentes de datos que están disponibles en diversas partes, por ejemplo, del gobierno. Hay algo que se llama el Sistema Integrado de Información del Área Social, que está dentro del Ministerio de Desarrollo Social, que integra muchas bases de información, y a partir de eso uno puede obtener información sobre ese porcentaje que mencionabas, Emiliano. Entonces, en definitiva... Pero no se va a poder tener la respuesta de esas personas a todas las preguntas que planteaba el censo. No a todas las preguntas, pero tenemos mucho más información de lo que se tenía antes. Por ejemplo, yo qué sé, sobre si tiene heladera o no tiene heladera, si tiene auto, si no tiene auto, si se desplaza para ir a trabajar o trabaja en su localidad. Esa parte de la información no la van a poder tener de vía administrativa. No todas, tenemos parte de esas variables, pero otra vez, acá la ganancia con respecto a lo que teníamos antes es que había un porcentaje que teníamos 0. Ajá. Teníamos 0. Y voy a dar un ejemplo, además, de otras las ventajas que tiene este censo. Y voy a poner el ejemplo de mi pueblo en Minas de Corrales. Minas de Corrales tenía en el censo 2011 3.700 personas. ¿Esas eran todas las personas que tenía Minas de Corrales? Y eso es lo que está publicado en nuestra web. Pero no solo el 2011, todos los anteriores. Esto no es una crítica con los censos anteriores porque así se hacía. ¿Había 3.700 personas en Minas de Corrales? No, había más. Hubo un porcentaje de omisión que además no se tenía ni idea de cuánto era la omisión a nivel de localidades. Ahora, ¿qué ocurre? Minas de Corrales tiene a todos sus habitantes, porque los que no llenaron el cuestionario, los tenemos de vías administrativas. Ajá. O sea que implica una mejor estimación de la población a nivel de áreas geográficas pequeñas, que antes era imposible hacerlo. Entonces, en definitiva, esto agrega información que es valiosa para hacer análisis a niveles de áreas pequeñas, ¿no? ¿Tiene algún patrón en particular ese sector de la población que no participó formalmente del censo? Claro, y esto otra vez quiero ser muy preciso en esto, porque he escuchado, digamos, el decir, bueno, en realidad en algunas áreas que son de más preocupación no tenemos información sobre las personas que están allí en un porcentaje determinado. No, tenemos información de esas personas.
O sea, lo que no tenemos es lo que proviene del cuestionario censal. Pero allí, por supuesto, hay heterogeneidades, y son heterogeneidades incluso bastante conocidas en los censos, ¿no? Por ejemplo, las personas tienden a no reportar los hijos más pequeños, de edades más pequeñas. Se tienden a olvidar de los niños, eso es habitual en los censos. Después, usualmente hay población joven, diría entre 25 y 35 años, sobre todo varones, que también allí usualmente los censos tienen un porcentaje de no respuesta o de omisión propiamente dicha más alta, y son cosas muy conocidas tanto en Uruguay como en el resto del mundo, digamos, ¿no? Esos son parámetros normales. Pero otra vez, ¿no? ¿Pero son sectores de la población? ¿Viven en algunos lugares en particular, por ejemplo? Bueno, sí, digamos, por supuesto, son sectores de la población. A ver, hay lugares de más difícil acceso. Por ejemplo, en las zonas rurales es mucho más complicado acceder, si bien, digamos, allí quiero agradecer el trabajo del Ministerio del Interior, que recorrió toda la campaña. Hay barrios de más difícil acceso, hay problemas de seguridad para ingresar a algunos barrios. Digamos, durante el censo probablemente hayan escuchado, había barrios que teníamos que entrar con mucha seguridad, incluso con la Guardia Republicana en algunos lugares, con estos vehículos más pesados, con motos recorriendo continuamente en torno a la manzana para que los censistas pudieran trabajar. Por supuesto, hay digamos, zonas donde es más complejo el trabajo, pero otra vez, digamos, nosotros tenemos información sobre esos individuos, solo que proviene de fuentes administrativas, no del cuestionario censal. Alquilá rápido y seguro con la nueva garantía de alquiler de Berkeley Uruguay Seguros. Ahora es más fácil acceder a esa vivienda que tanto querés, con amplia financiación para el cliente y sin costo para el propietario. Elegí tu nuevo hogar, solicitá cotización con tu corredor de confianza y contá con la garantía de una de las corporaciones líderes a nivel mundial en seguros. Consulte también por garantía de alquiler para locales comerciales. Berkeley Uruguay Seguros. Futuro más seguro. Seguimos en entrevista con el economista Diego Agual, director del Instituto Nacional de Estadística. Ahora sí, yendo a los datos en sí mismo, quedó dicho en la introducción, en 2023, cuando se hizo el censo, Uruguay en definitiva tenía 3.499.451 personas, o sea, 2,5% más que en 2011, cuando se hizo el censo anterior, y había 3.412.636. Entonces, a ver, ¿cómo se explica ese incremento? Ustedes dijeron que la inmigración está jugando un papel. Bueno, digamos, lo primero a decir es que estamos con una población básicamente estancada, ¿no? 2,5% en un periodo de 12 años. Esto denota una población estancada que no crece. Es más, ya en el año 85 éramos 3 millones. O sea que subimos solo 500.000 en 40 años. Digamos, por tanto, habla de un profundo estancamiento de la población uruguaya. Luego lo que uno ve es, digamos, la mejor hipótesis con la que se está trabajando es de un saldo migratorio cero. ¿Y por qué digo hipótesis? Porque siempre es muy difícil estimar los emigrantes. Y el censo, por supuesto, no tiene capacidad de indagar sobre la emigración, porque pregunta a la gente que está dentro del país. Pero las mejores hipótesis indican que ese saldo fue cero, por tanto, la inmigración fue suficiente para compensar los uruguayos que se fueron. Ajá. Sirvió, pero fue suficiente para eso. El resto del componente de crecimiento tiene que ver con el crecimiento natural. Nacimientos, menos defunciones. Y allí lo que vemos es que los nacimientos fueron muchos menos de los que se preveían a fines del censo anterior. Fueron mucho menos. Por tanto, si se quiere, el desempeño por debajo de lo que se preveía en términos de crecimiento poblacional en Uruguay se explica casi completamente por lo que ocurrió con la caída de natalidad. Podemos ir poniendo gráficas en la emisión en streaming, en video, para justamente acompañar estas consideraciones. Y allí hay que decir que la natalidad, yo creo que lo más destacable es que la natalidad cayó de 49.000 nacimientos en el 2015 a 31.000 en el 23. O sea, un periodo de 8 años, muy corto,
18.000 nacimientos menos por año. Eso es, yo creo que es realmente, digamos, dramático en términos de los impactos que tiene sobre la demografía del país, ¿no? Y allí mencionamos algún otro dato que muestra también esto, ¿no? Que es, en el año 1908 teníamos 16 niños de hasta 14 años por cada adulto de más de 65. Hoy, ¿saben cuántos tenemos? 1. Esto muestra una población muy envejecida, con muy pocos niños y jóvenes en el país. Y bueno, yo no sé si hay que hacer algo con la demografía, no lo sé, pero lo que sí sé es que esto tiene mucho impacto sobre todas las áreas de la sociedad y también de la economía, ¿no? Ahí estamos viendo la gráfica. ¿Por qué se toma varias veces como referencia el año 1908? Pueden preguntarse algunos oyentes. Sí. Es que aquel censo no fue el primer censo. No. Pero fue quizás el más robusto de los primeros, ¿no? A ver. Exacto, es eso. Digamos, fue un censo muy completo para la época. Ya habíamos tenido censos en el año 1852, es el primero, o sea, hace 170 años, pero el de 1908 es un censo muy completo. Entonces, es un punto de referencia muy válido porque incluye muchas preguntas y muchas dimensiones. Entonces, y además queríamos mostrar una perspectiva de largo plazo para que se entienda lo que está ocurriendo en Uruguay, ¿no? Porque si no, uno queda relatando y mirándose el ombligo de alguna forma, ¿no? Y no ve qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Es realmente muy trascendente lo que está ocurriendo con la demografía uruguaya, y yo creo que además no tenemos mucho debate sobre esto, y sobre todo las implicaciones que esto tiene en muchas dimensiones de nuestra vida, ¿no? Y que va a tener hacia el futuro. En la presentación usted marcó como impactante ese dato que recién mencionaba. 1908 había 16 niños por cada persona mayor a 65 años, mientras hoy hay uno solo. Y hubo otro, ¿no? Otro también marcado como impactante, la disminución del promedio de hijos que tienen las mujeres en Uruguay. Sí. Pasamos de 6 hijos en 1908 a 1,7, que son los datos que arroja el censo, ¿no? Nosotros proyectamos allí un video de los historiadores Rila y Ribeiro, donde ellos mencionaban algo interesante, que incluso en 1908, con estos 6 hijos por mujer, igual el país ya estaba atravesando una reducción bastante profunda en el crecimiento poblacional en ese momento, ¿no? Sí, aquellos datos en aquel momento generaron alarma. Exacto, exactamente eso fue lo que dijeron, ¿no? Porque claro, la segunda mitad del siglo XIX, el crecimiento era vertiginoso, de ponerse cinturón de seguridad, digamos, ¿no? Y ya hacia comienzos del siglo XX, la tasa de crecimiento se había enlentecido. Pero ahora no es solo la tasa que se ha enlentecido, ahora la población se ha estancado, y en los últimos 3 años la cantidad de defunciones ha sido mayor que los nacimientos en Uruguay. O sea que estamos con un crecimiento natural negativo. Esa gráfica también quizás podríamos ponerla, la que muestra cómo las defunciones superan a los nacimientos. En realidad, se puede decir que esto mejoró algo en el último año medido, ¿no? Porque hubo un salto de las defunciones a raíz del COVID, o coincidentemente con la pandemia de COVID, y después esa gráfica tuvo una leve baja, ¿no? Claro, sí. Seguramente el año 2021 y el año 2022 las defunciones están afectadas por el fenómeno COVID. Sin embargo, en el año 2023 ya tenemos una reversión de las defunciones a valores básicamente prepandémicos, y aún así tenemos que esas defunciones están por encima de los nacimientos en el 23. Por tanto, es difícil prever qué va a ocurrir hacia adelante, pero bueno, todo indica que al menos el escenario de una caída poblacional tiene una probabilidad no nula, ¿no? Ya estamos en ese momento que se preveía que iba a llegar a Uruguay, pero que iba a llegar de aquí a unos 20 años. Se adelantó. Eso también había sido marcado el año pasado cuando se hizo la primera presentación de números. Ahora, ¿hay explicaciones? ¿Es tarea del INE buscar explicaciones? No necesariamente, pero claro. A ver, ¿qué podemos por lo menos sumar en este momento a esos datos? Claro. Sí. A ver, yo creo que acá es clarísimo, cuando se hicieron las proyecciones poblacionales hace 10 años atrás, se acertó mucho en cuánto iban a ser las defunciones, ¿sí? O sea que allí no hubo error en las proyecciones. A donde cerró, porque uno está haciendo
proyectando hacia el futuro, y es normal que se erre, fue en la caída dramática de la natalidad. O sea que allí hay que buscar completamente la explicación del fenómeno de caída poblacional que tenemos en los últimos años por el componente de crecimiento natural, ¿no? Es eso. No hay que ir a buscar otro lado. Y esto incluso mediado por una corriente inmigratoria que ha sido importante. La inmigración en el último periodo intercensal rompió una tendencia de un siglo de caída de la proporción de extranjeros o nacidos en el extranjero que viven en Uruguay. Habíamos visto esa gráfica casi al comienzo, hace un rato. Sí, en aquella época, la de 1908, justamente teníamos una proporción de población nacida en el exterior altísima, ¿no? 17%. Claro, casi 1 cada 5, digamos. Ahí está. Eso después fue bajando hasta tocar un mínimo en el 2011 de 2%. Ahora, para este censo es que levanta un poco, ¿no? Sí, en este censo tenemos un 4%. O sea que se rompe esta tendencia que tiene un siglo. Digo, esto no es menor, más allá de lo que yo mencionaba más temprano, decir, bueno, esto aparentemente dio solo para compensar la salida de uruguayos hacia el exterior, pero no es menor. Rompió una tendencia de un siglo donde el Uruguay no era un lugar atractor de inmigración fuerte. Por tanto, en la última década sí lo ha sido. Y ahí hemos pasado de este 2% a un 4%. O sea que, digamos, cualitativamente es muy importante. De todas formas, lo que hay que preguntarse hacia el futuro es si esto se va a sostener o no, incluso teniendo en cuenta... Sí, se va a sostener qué cosa. La inmigración. Sí, claro, porque la inmigración que hemos tenido en buena medida se debe a factores coyunturales en una serie de países, ¿no? Exacto. Digamos, los principales 3 orígenes de inmigrantes en Uruguay son Argentina, Venezuela y Cuba. Con situaciones complejas, obviamente, en diversos momentos del tiempo. Por tanto, digamos, yo creo que tenemos que estar contentos de que somos una sociedad más diversa, que tenemos aportes de inmigrantes, pero no parece ser que seamos nosotros tan atractivos. Es más bien consecuencia de lo que ocurre en los países de origen. Entonces, ¿esto se va a sostener hacia el futuro? No lo sabemos. Depende de qué ocurra también con estos países u otros, porque incluso muchas veces estas corrientes se revierten cuando las situaciones mejoran en los países de origen, ¿no? Entonces, esto de la población estancada es un dato. Es un dato. Es un dato que hay que analizar y a partir del cual hay que trabajar, hay que pensar hacia adelante. Hay todo un debate sobre si eso es dramático o al revés, es conveniente, ¿no? Sí. Pero lo cierto es que hay que tenerlo en cuenta y hay que, para empezar, prever sus impactos, ¿no? Por ejemplo, impacto en la educación. Por ejemplo, en el financiamiento de la seguridad social, ¿no? Sí, por eso. Acá digamos, hay como 2 discusiones. Una, si tenemos que hacer algo con esto, ¿no? A ver, si tenemos que hacer algo y si podemos hacer algo. ¿No? Porque, digamos... Sí, porque, por ejemplo, enseguida aparece la idea, fomentemos la natalidad, planes de fomento de la natalidad. Y hay toda una línea de análisis que dice, esas políticas no han sido exitosas donde se las ha ensayado, ¿no? Exacto. Y lo que hablábamos de la inmigración, no parece ser que seamos tan atractivos, ¿no? Entonces, podemos hacer algo para atraer más inmigrantes, y sobre todo inmigrantes de los que probablemente querramos, que son más capacitados, que digamos, de mayor productividad, que pueden sumar más a la economía uruguaya, a la sociedad uruguaya, no lo sé. Pero bueno, digamos, lo que sí no hay dudas, y esto sí cae bajo nuestro control, es que esto tiene consecuencias muy importantes sobre varias dimensiones de nuestra vida y de nuestras políticas públicas, ¿no? Por supuesto, la seguridad social, o sea, tenemos una población mucho más envejecida. Este cociente de niños de 0 a 14 por cada persona mayor de 65 creo que es bastante dramático lo que muestra. Entonces, allí tenemos un desafío muy grande. Bueno, ¿cómo sostenemos a una proporción cada vez mayor de adultos mayores con una población que en las edades más jóvenes es cada vez más chica? La pirámide poblacional de Uruguay es un concepto un poco complejo, pero ya no tiene forma de pirámide. Es como un rombo, digamos. O sea, tiene una panza en el medio, abajo se está afinando, o sea que cada vez hay menos niños.
Y se va engordando hacia arriba cuando uno aumenta en las edades. Allí tenemos el desafío del sistema de cuidados. Lo mencionaban los historiadores en ese video. En 1908 teníamos, toda una familia de soporte para las personas mayores. O sea, estaba el sobrino, el hijo, que probablemente vivían en casas pegadas, o casas muy grandes donde vivían varias generaciones y se encargaban del cuidado de sus adultos mayores. Hoy lo que tenemos son personas que viven solas. Que además ahí mostramos otro dato, que era el dato de hogares unipersonales en Uruguay. Ahora volveremos a eso. Pero entonces... Entonces, digamos, acá vamos a la política de cuidados, sobre todo para los adultos mayores, pasa a ser un tema de extrema relevancia que no lo era antes. Es decir, alguien tiene que proveer los servicios de soporte para esta población. Entonces, y esto además requiere más recursos. Con una cantidad cada vez más chica de niños, ¿qué tenemos que hacer? Probablemente, si no podemos influir sobre la cantidad, al menos deberíamos intentar influir sobre la calidad. No perder a ninguno de estos niños, darles la mayor educación posible, que puedan... Vamos a ahorrar en educación, podría decir alguien. Habrá menos alumnos en las escuelas, etcétera. Ya de hecho está pasando. O tal vez es una oportunidad, porque vamos a tener aulas vacías, profesores y maestros disponibles. Hagamos escuelas todas de tiempo completo. O sea, no va a ser un problema de recursos, los recursos están, simplemente... con el mismo presupuesto, mejorar la calidad de la educación que se ofrece. Exacto. Bien, pero hay que conseguir el dinero para ese presupuesto. Cuando aparece el desafío, por ejemplo, de la seguridad social, ¿no? Claro, pero digamos, con el mismo presupuesto que tenemos hoy, digamos, ¿qué es lo que está ocurriendo en educación primaria? Con esta reducción de unos 18.000 niños por año. Va a haber un corte de niños de 6 a 12 años que van a ser 100.000 menos. O sea, las escuelas ya, ahora, no de aquí a 20 años, van a tener 100.000 niños menos. Entonces, vamos a poder dedicar más recursos a cada uno de estos niños, ¿no? Y los desafíos van por otros lados también, ¿no? Acá estamos hablando de plata. En estas primeras consideraciones hemos puesto el foco en la plata. Pero una sociedad con estas características que estamos describiendo tiene también que resolver, no sé, lo cultural, ¿no? Lo conceptual. Sí. ¿Qué tipo de país es ese cuando pesan tanto las generaciones mayores y tan poco las menores, ¿no? Las más jóvenes, ¿no? Sí. No, hay muchos... ¿Y dónde están las prioridades? Sin duda, hay muchos elementos. Uno de los países más extremos... Hay que decir que esto no es un fenómeno que ocurra solo en Uruguay, ¿no? Esto ocurre a nivel mundial. Está previsto que la población a nivel mundial hacia el año 2100 comience a caer. Y esto además, por primera vez en la historia de la humanidad, la caída poblacional no proviene de elementos que tengan que ver con la disponibilidad de alimentos. O sea, esto ocurría pre-revolución industrial. Las poblaciones variaban de acuerdo a, básicamente, cuánto alimento había. A partir de la revolución industrial, la restricción de alimentos se levanta y la población crece vertiginosamente. Por primera vez en la historia de la humanidad, por decisiones nuestras, va a comenzar a caer. ¿Por decisiones individuales de las personas? Exactamente, por decisiones individuales de las personas. O sea, el mundo nunca vivió esto. O sea, no es solo Uruguay, el mundo nunca vivió. Y hay países que están mucho más en el extremo de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, Corea. En Corea tienen 0,7 niños por mujer. Y están enfrentando problemas como, por ejemplo, el tema de la soledad. O sea, están haciendo programas públicos para que la gente se encuentre, que pueda interactuar. Es decir, se abre un abanico de desafíos que la humanidad nunca atravesó, ¿no? Vamos a volver enseguida. Retomamos la entrevista con el director del Instituto Nacional de Estadística, Diego Aubal. Esta semana se presentó el informe final del Censo 2023, que ofrece datos clave para entender la realidad de nuestro país y para planificar políticas públicas a futuro.
Por ejemplo, se confirma la tendencia de que la población está estancada. En los últimos 3 años, las defunciones superaron a los nacimientos. Ese era uno de los puntos que estábamos enfocando recién con el economista Diego Val, director del Instituto Nacional de Estadística. Quiero recorrer otros capítulos de la información del censo, pero claro, este en particular atrapa, ¿no? Da para tanto. Estoy mirando mensajes de los oyentes y veo que las preguntas o los comentarios se centran mucho por ahí, ¿no? Usted decía que este fenómeno se acentuó en los últimos 8 años. 8 años. Entonces, 8 ¿qué años. pasó? En algún momento apareció mencionado ahí decisiones individuales. ¿A qué se aludía? Bueno, a ver, mencionábamos que el factor explicativo fundamental en los últimos años tiene que ver con la reducción en la natalidad. Fuera de aire mencionábamos que en particular esto tiene que ver con un factor que es la reducción en el embarazo adolescente, que por supuesto es un factor positivo, porque sabemos que hay muchas consecuencias del embarazo adolescente. O sea, una parte de los nacimientos que teníamos antes y ahora no tenemos eran nacimientos problemáticos, entre comillas, ¿no? Eran nacimientos que, generaban a su vez una cantidad de desafíos por la madre tan joven, por el entorno en el que iban esos niños, ¿no? Sí, correcto. O sea que es buena noticia, entre comillas, que esa parte de los nacimientos ahora no esté en la cuenta. Pero, decía... No, lo que decía es que, digamos, además... la mayor disponibilidad de métodos anticonceptivos permite que la maternidad, la paternidad sean elementos planificados, ¿no? Entonces, y acaba lo de las decisiones personales, ¿no? Tengo acá varios mensajes en ese sentido. Sergio de Paysandú que dice: soy ginecólogo, tengo 66 años. Mi impresión es que los métodos anticonceptivos de distribución gratuita a través del Sistema Nacional Integrado de Salud Mutual, más ACE, más educación, son 2 de los factores principales en esta cuestión de la natalidad. Los métodos anticonceptivos quirúrgicos son muy aceptados por la población. Hay largas listas de espera, dice. Porque acá se refiere a mujeres y varones, ¿no? Sí, claro. Se entiende a qué estamos refiriéndonos. Claro. Por eso hablaba de 2 factores, ¿no? Sí. Sin dudas, porque además cuando uno mira en otros países de América Latina, también ha caído el embarazo adolescente, digamos, de forma bastante profunda. De hecho, yo he recorrido varias presentaciones de censo en otros países y los que yo fui, al menos en todos, el censo dio una población por debajo de lo que eran las proyecciones. O sea que esto es un fenómeno bastante extendido, pero bueno, en Uruguay ha sido muy profundo, ¿no? Se habla mucho de los efectos que tiene el estancamiento de la población en rubros como educación, seguridad social. Lo veníamos recién mencionando. Pero hay otro capítulo del que se habla quizás menos, la vivienda, los efectos sobre la vivienda, ¿no? Por ejemplo, y eso aparece en preguntas de oyentes, con la población total estancada y con la población de Montevideo bajando, porque en Montevideo tuvimos 5,3% de caída de la población entre censos. Sí. ¿Tiene sentido el boom inmobiliario que existe en los últimos años? Bueno, es interesante y muestra la riqueza de los datos que los censos arrojan, ¿no? Antes de responder a eso, mencionar que en 1908, para poner una referencia de largo plazo de lo que ha ocurrido en Uruguay, éramos un poco más de 1 millón de habitantes. Por tanto, la población se multiplicó por 3 y algo. Las viviendas se multiplicaron por 11. Esto muestra que tenemos un stock de vivienda mucho mayor por cada uruguayo, ¿no? Entonces, ahí está la gráfica. Ahí está la gráfica. Es interesante mirar esta visión de largo plazo. Pero claro, y hay un elemento que todavía no sumamos, Emiliano, que tiene que ver con las diferencias de crecimiento de los departamentos. Pero acá lo que está ocurriendo, y sobre todo mencionabas Montevideo, Montevideo está perdiendo población que se está yendo a Canelones, Maldonado y San José fundamentalmente. Y lo que está ocurriendo es que, digamos, en algunas partes de Montevideo está quedando infraestructura ya armada, saneamiento, electricidad, agua, escuelas, liceos,
sin uso o con menos uso. Y estamos generando una demanda fuerte por el desarrollo de esta infraestructura, pero en otros departamentos. Entonces, esto es un fenómeno interesante, ¿no? También. Es un fenómeno que hay que observar y sobre el cual hay que trabajar. Sin dudas, porque, digamos, ya tenemos mucha infraestructura armada en Montevideo. ¿Qué hacemos con ella? Claro, ¿qué hacemos con ella? ¿Qué hacemos con ella, no? Si se la usa menos, si tiene menos demanda. Exacto. Ahora, volviendo al tema de la vivienda, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo se explica el boom de construcción? Bueno, decía un oyente, Francisco, si en Montevideo cada año somos menos, ¿por qué vivimos en un laberinto de grúas y edificios en construcción? Bueno, si hay más oferta para una menor demanda, ¿por qué no bajan los precios de los alquileres? En fin, seguía con varias preguntas. Sí, ¿no? Bueno, a ver, voy a dar una respuesta. Hay, por supuesto, hay más. Pero nosotros hace 40 años teníamos solo 1 de cada 10 hogares que era unipersonal, o sea que vivía una única persona. Hoy tenemos casi que 3 de cada 10 hogares tienen a una persona. Quiere decir que estamos demandando una mayor cantidad de viviendas porque la utilizamos para una persona sola en vez de utilizarla para 4, 5, 6 o 10. Entonces, allí hay un fenómeno de una mayor necesidad de vivienda y, por supuesto, en esto incide las capacidades económicas del país y el desarrollo económico, porque esto no es solo querer, sino poder. Y el país, digamos, esta es una dimensión que tampoco todavía hemos abordado, pero nosotros tenemos hoy condiciones de vida que son, en promedio, mucho mejores a lo que teníamos hace apenas 4 décadas atrás. Y a veces perdemos la perspectiva, porque claro, uno está muy en el presente y siempre pensando en qué más quiero, digamos. Pero hoy tenemos un nivel de confort, un nivel de vida muy superior al que teníamos por lo pronto a la salida de la democracia, ¿no? Pero entonces, a ver, la cantidad de apartamentos que se construye se explica por esto, por el factor cambio en la cantidad de personas por hogar. Ese es uno. A ver, es un hecho, uno lo observa claramente en los carteles, en la oferta. Se está construyendo mucho apartamento monoambiente o de un dormitorio, ¿no? No Exacto. Solo, pero hay un vuelco por ese lado. Exacto. Pero bueno, igual, ¿no? Igual impresiona. Sí. Igual impresiona cuando en el caso de Montevideo hay una caída de la población y cuando por otro lado hay cantidad de viviendas desocupadas. Claro. En Montevideo, 10% de los inmuebles están desocupados, 58.200. En Canelones, otro departamento donde se construye mucho, hay 20% de los inmuebles vacíos, que también son 55, 56.000. Entonces... Sí, a ver, lo otro que ocurre es que, lo que mencionábamos, tenemos cada vez una capacidad económica mayor, en promedio en el país, y eso implica que podamos tener una segunda vivienda, ¿no? Es un fenómeno que tal vez 4 décadas atrás era bastante raro, hoy no es tan raro. Por eso se explica que Maldonado tenga casi 1 de cada 2 viviendas categorizada como desocupada. Pero claro, Maldonado es un caso aparte. Es un caso aparte. Porque ahí hay compradores, o una parte importante de los compradores son extranjeros a su vez, ¿no? Sí, sí. Y un censo hecho a mitad del año, ¿no? En la segunda parte del año, encuentra a buena parte de esa infraestructura de residencias, claro, vacía porque directamente sus propietarios no están. Sus propietarios, además, seguramente vienen poco tiempo en el año, ¿no? Sí, claro. Además, hay que decir que nosotros clasificamos como desocupadas también aquellas viviendas que son de uso de fin de semana o digamos, o de vacaciones. Son clasificadas como desocupadas, o sea que no vive gente de forma permanente allí. Bueno, pero el caso de Montevideo es distinto. El caso de Montevideo es distinto, claro. El caso de Montevideo es distinto. El caso de Montevideo, por supuesto, tiene atracción de turistas, pero no es un departamento, digamos, como Maldonado o como Rocha, que también tiene más de un 40% de las viviendas desocupadas, ¿no? Pero bueno, estos fenómenos digamos, de que ocupemos cada vez viviendas con menos personas, que tengamos condiciones económicas para tener una segunda vivienda, todos estos elementos hacen que el stock de viviendas se haya multiplicado por 11 en 100 años y la población por 3. Sí, aclaro, en esta entrevista con el economista Agual estamos apenas punteando, ¿no? Estamos apenas anotando temas que dan para después enfocarlos cada uno de ellos con los expertos correspondientes. Estamos dejando
en muchos casos más bien abiertas las preguntas, ¿no? Enseguida, en el final de la entrevista, vamos a ver el movimiento entre departamentos, la migración interna dentro del Uruguay y quizás algún punto más. A propósito de lo que hablábamos recién en torno a la vivienda, dice este mensaje de un oyente, ¿quién es? Este celular terminado en 767. No se contempló la situación de estar en pareja pero vivir en casas separadas. Esa es una tendencia e impacta en la necesidad de apartamentos, casas, etcétera, ¿no? Sí, claro, se capta en este 29% de hogares unipersonales, en definitiva, este tipo de situaciones, ¿no? Sin duda, también estos arreglos diferentes, digamos, también, por supuesto, impactan, claro. Otro dato llamativo que aparece en el censo 2023 es la migración interna. Con respecto al censo anterior de 2011, ya lo mencionamos, la población de Montevideo cayó 5,3%, pero hubo otros departamentos donde ocurrió lo contrario, donde la población aumentó y en algunos de manera significativa. Maldonado, concretamente, 23,5%. Canelones, ahí está la lista, 13,5%. Rocha, un poco menos, pero también importante, subió 8,8% su población. San José 8,5% y Colonia 6,6%. ¿Hay explicaciones para este fenómeno? Bueno, lo primero que hay que decir es que este es un fenómeno de largo plazo. Cuando hay una placa ahí que tal vez la pueden rescatar, que es una placa del ranking de los departamentos que más crecían en el año 2011 y los que más crecen en el año 2023. En el 2011 los que estaban arriba del ranking eran Maldonado, Canelones y San José, los primeros 3 departamentos. Hoy tenemos en el ranking de los que más crecen Maldonado, Canelones, se cola Rocha, que es como una novedad de este censo, y el cuarto es San José. O sea que, digamos, y abajo de la tabla tenemos a Montevideo, tenemos a 33, a La Valleja y Soriano, y Soriano, La Valleja, Montevideo y 33 siguen estando abajo en el ranking. O sea que esto no son fenómenos nuevos, ya estaba ocurriendo en el país, y lo que muestra es una concentración muy fuerte en los departamentos del sureste del país, con excepción de Montevideo, que ya estaba abajo de la tabla en el censo anterior. A ver, acá yo creo claro, sí, aparece de vuelta la pregunta, ¿y por qué? ¿Qué pasó? Claro, ¿no? Claro. Una especulación. ¿Cuánto impactaron la pandemia y lo que vino con ella, la necesidad que muchos uruguayos sintieron de alejarse de las ciudades y de las concentraciones de gente, buscar los ambientes naturales, el verde? ¿Cuánto incidió lo que podríamos llamar una cierta inmigración, quizás una inmigración, no sé, de un cierto nivel socioeconómico, argentinos, europeos que llegaron justamente en este periodo a Maldonado, Punta del Este, algunos Rocha. otros lugares cercanos como Rocha, ¿no? Sí, acá uno puede manejar varias hipótesis a partir de la información que provee el propio censo. Una de las cosas que uno observa es que la zona metropolitana de Montevideo parece estar creciendo, ya no es más el bordecito con Canelones. Uno ve que hay un flujo importante de personas, por ejemplo, desde Ciudad del Plata que vienen a trabajar a Montevideo, incluso de Maldonado que vienen a trabajar a Montevideo, o de localidades más lejanas de Canelones que vienen a trabajar a Montevideo. Con lo cual, el concepto, yo creo que vamos a tener que rediscutir el concepto de zona metropolitana de Montevideo. Y sobre esto deben incidir, esto sí ya es una hipótesis simplemente, tenemos mejores medios de transporte, es decir, en el sentido, tenemos más automóviles, por ejemplo. O sea, tenemos más capacidad de desplazarnos un poco más lejos y seguramente tenemos mejor infraestructura, o sea, las doble vías, por ejemplo, que hacen que el tránsito sea mucho más fluido. Así que creo que allí es uno de los fenómenos que explica que la gente pueda irse un poco más lejos de Montevideo y además acceder probablemente a condiciones de vida mejor en el sentido de viviendas a precios más accesibles, estar en un contexto más natural. Sí, con la playa al lado o con el campo alrededor, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que allí hay un fenómeno que explica esta
emigración de Montevideo hacia los departamentos limítrofes o cercanos. Agregan otros oyentes el avance del teletrabajo, la modalidad de trabajo online, ¿no? También. O la mezcla, la posibilidad de unos días online, otros días presencial, ¿no? Sin dudas. Y una anécdota, digamos, que tal vez refleja esto. Nosotros en el censo tuvimos ingenieros de sistemas que trabajaban en Maldonado y venían algún día a Montevideo, que trabajaban desde su casa. O sea, esto ilustra perfectamente eso. Después yo creo que también hay un elemento, y que lo vemos incluso en la pirámide poblacional de Maldonado, donde es mucho más envejecida que en el resto del país. Probablemente esto está reflejando gente que se retira y se va más cerca de la playa, digamos. Y luego está el tema que tú mencionabas, Emiliano, de que efectivamente los departamentos de Maldonado y Rocha hay presencia de extranjeros allí. Por tanto, seguramente gente que viene, otra vez, capaz que se retira y viene a vivirse, viene a vivir a estos departamentos, ¿no? Para terminar por hoy, para completar o parar acá en la recorrida de números y también por este lado que veníamos, entonces, el censo muestra que los habitantes siguen concentrados, sobre todo en la zona sur, costa sur y sureste del país, y que además volvió a reducirse la población rural. Sí. Acá ustedes hacen una comparación con 1963. En 1963 la población rural era de 19% y el año pasado era 4%. Sí. 4%, ¿no? Es otro fenómeno de largo plazo que está ocurriendo en Uruguay. También está ocurriendo en el mundo. Pero hay que matizarlo, ¿no? Sí. Hay algunas aclaraciones para hacer en esa materia. Sí, yo creo que allí hay que hacer un pequeño paréntesis, digamos, y adicionar algo de información. Nosotros mostrábamos en la presentación la expansión de, llamémosle, los pueblos MEVIR, el fenómeno MEVIR. Hay mapas de eso. Hay mapas de eso, mostrábamos qué ocurría desde el 75 hasta ahora. El mapa se comienza a llenar de pueblos MEVIR. Y entonces, la gente que vive en un pueblo MEVIR, ¿cómo se la considera? Claro, se lo considera. ¿Es población rural o es población urbana? No es población rural, técnicamente no es población rural, pero yo mismo censé a gente en Gaetán, que es una localidad MEVIR en el departamento de La Valleja, y uno le preguntaba a la gente en qué trabajaba. Trabajaba en el campo. Claro. Por tanto, tal vez en una definición un poquito más amplia de ruralidad, que incluya estos pequeños pueblos, bueno, tal vez la situación no es tan dramática. Igual. Tal vez la caída no fue tan grande, digamos. Tal vez entonces la población rural no es 4%. A lo mejor llega a 5%, pero digamos, igual, ¿no? La tendencia de largo plazo de caída de la población rural es muy profunda. Y digo una cosa más. Uruguay está entre los primeros 10 países a nivel mundial de menor población en el ámbito rural. Ese dato es fuerte también, ¿no? Porque somos un país además agroexportador, ¿no? Bueno, pero ahí aparece el otro asterisco que habría que hacer acá. Lo marca, creo que es el historiador José Rila, en esa charla que tiene con la profesora Ana Ribeiro, en el final de la presentación que ustedes hicieron. El profesor Rila dice, sí, baja la proporción de la población que vive en el ámbito rural, pero no por eso baja la producción agropecuaria, la producción del campo. Al revés, ¿no? Ha ocurrido una intensificación. Sin duda, sin duda. Ha ocurrido una revolución en el agro uruguayo. Digamos, incluso también cuando pudimos atraer a muchos productores argentinos que trajeron tecnologías de punta al agro uruguayo, la productividad en el agro uruguayo ha crecido de forma impresionante. Por tanto, producimos muchísimo más que antes, simplemente con un agro muy tecnificado. Entonces, esto explica que, bueno, haya menos oportunidades también de trabajo allí, menos necesidad de trabajadores en el agro, y esto es parte del fenómeno, además, de muy larga data en el mundo, ¿no? Un dato de Estados Unidos, pero Estados Unidos hace 150 años, el 50% del trabajo estaba en el agro. Hoy en Estados Unidos es ínfimo la gente que trabaja en el agro. O sea que es una tendencia mundial y que se refleja en Uruguay también, ¿no? Punto suspensivo por acá, dejamos el abordaje. Por supuesto, en nuestra web vamos a colocar los links correspondientes a las presentaciones completas que ustedes hicieron esta semana, todos los números que están disponibles, y por supuesto vamos a volver sobre estos indicadores en otros enfoques. Pero pregunto
como último de los interrogantes, ¿cómo sigue ahora el trabajo del INE? ¿Cómo sigue el procesamiento de esta información en el INE concretamente? Claro, hay mucho trabajo por delante, ¿no? Hay mucho trabajo por delante. Y muchas demandas. Tenemos demandas, por ejemplo, de los municipios, que es otra subdivisión administrativa del país, para que les proporcionemos a ese nivel la información. Hay demandas para que estimemos la población en asentamientos en el país. Hay demandas del Congreso de Intendentes, ayer cambió de autoridades, estuve allí, y bueno, hay necesidad de volver a redefinir cómo se hacen las transferencias entre los departamentos, teniendo en cuenta los datos del censo y los datos de población y otros datos. Claro, eso nada sí menor. Que es sensible, ¿no? Muy sensible. Y los municipios también, porque los municipios adentro de los departamentos reciben dinero a partir de cuánta gente tiene. Esto por mencionar unos pocos ejemplos. Entonces, el trabajo recién comienza, parte lo haremos nosotros, y parte, otra vez, animamos a los investigadores, hemos puesto a disposición de todos los partidos políticos instancias de conversación para que sus técnicos, para que todos puedan comenzar a trabajar con estos datos. Es curioso que esto se discutió muy poco en la campaña electoral, ¿no? Muy poco. Una parte de la información ya estaba sí. Y sin embargo casi no apareció en los debates, ¿no? Por eso. Pero creo que estamos a tiempo, estamos con cambio en el gobierno nacional y con cambios que van a ocurrir en los gobiernos departamentales. Así que estamos en un momento muy oportuno todavía para tomar estos datos y diseñar la política basada en datos duros, en evidencia, ¿no? Economista Diego Agual, director del INE, Instituto Nacional de Estadística, gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por la invitación, Emiliano.